vamos a hablar de los cuatro grandes de la pastelería. ¿Por qué vamos a hablar de los cuatro grandes de la pastelería? Bueno, en realidad voy a dividirlo en cuatro partes, pero vamos a hablar de uno de los cuatro grandes de la pastelería. ¿Cuáles son estos cuatro grandes? Realmente son el azúcar, que prácticamente está en la mayoría de nuestros postres, o en muchas otras cosas realmente. La harina, el huevo, que tiene una mezcla de proteína y grasas, y por último, las grasas, ¿ya? Entonces, es muy difícil realmente sustituir estos ingredientes en lo que es la pastelería. Prácticamente existe un pastel llamado cuatro cuartos, que es una proporción igual de cada uno de estos ingredientes, y tú puedes obtener un pastel o un bizcocho, no un pastel, por decirlo así, decente, porque bizcocho es otra cosa, ¿ya? Eh, entonces, ahorita vamos a hablar del azúcar, pero ¿por qué yo considero que es el primero de ellos? Primero porque realmente en la actualidad que el azúcar común es la sacarosa, que es el azúcar que normalmente proviene de caña, o en Europa también la producen o proviene de remolachas. eh, es el azúcar común, es el azúcar que consumimos todos los días y realmente está presente en muchos productos, digamos. La Coca-Cola tradicional es la que utiliza azúcar, incluso en países como México o en Estados Unidos tienen un mayor contenido de azúcar. En la actualidad hay una tendencia distinta como que a disminuir este tipo de cosas. Puedes encontrarla tranquilamente en un bizcocho, una crema, que sea crema pastelera, o algún otro tipo de cremas. Puedes necesitar hacer un caramelo, puedes utilizarla para hacer un almíbar. Entonces, prácticamente el azúcar está presente en muchos aspectos de la pastelería y no solo cumple la función del dulzor, que eso es lo que les voy a explicar más adelante. Ya, entonces, como les explicaba antes, el azúcar normal es la sacarosa, que es el azúcar de mesa convencional que se usa para la mayoría de los postres. Pero en realidad, al momento de la pastelería, o en general en el momento de la gastronomía, puedes utilizar diferentes tipos de azúcar. Entre esos, el azúcar blanca, que es la sacarosa, el azúcar morena, que es bastante similar a la sacarosa, simplemente tiene un mayor contenido, si no me falla la memoria, de melaza. Ya, otro azúcar muy importante en la gastronomía es la miel, ya que la producen las abejas y que tiene propiedades únicas realmente. Y un azúcar bastante parecida a la miel es el azúcar invertida. ¿Qué es el azúcar invertida? Por decirlo así, es un tipo de jarabe que por una reacción ácida tiene propiedades bastante similares a la miel, pero sin el sabor característico de la misma. ¿Ya? Esto muchas veces, la miel o el azúcar invertida, muchas veces se utilizan también para retener humedad, porque son líquidos, para aumentar la humedad, perdón, en nuestras masas, porque son líquidos. Entonces, es distinto el uso de, por decirlo así, de una sacarosa, que es un cristal, versus un azúcar invertida, que es líquida. Ya, esto le va a aportar mucha humedad, mucha mayor humedad, pero cada azúcar tiene diferentes propiedades, tiene diferentes características y aportan, por decirlo así, cosas similares pero no iguales a nuestros postres. ¿Por qué es tan importante el azúcar? ¿O por qué es tan importante en general las características que nos aporta el azúcar en la pastelería? Bueno, en primera, el azúcar tiene diferentes propiedades: aporta sabor, aporta estructura, también sirve como algún tipo de conservante, pero eh, es, por decirlo así, una de las principales propiedades que tiene es que es higroscópica. ¿Qué quiere decir que es higroscópica? Es que puede absorber humedad del ambiente, y esto se ve reflejado muchas veces cuando tú pones azúcar o metes un pozuelo de azúcar en la nevera. Poco a poco se van formando como que bolitas de cristales, o se van uniendo los cristales, y eso es porque el azúcar que está en la nevera va ganando la humedad del ambiente, ¿ya? Esto también se ve reflejado en nuestros pasteles, es decir, al momento de nosotros mezclar el huevo, la grasa, la harina y el azúcar, vamos a tener un pastel que va a retener la humedad, ¿ya? Entonces es completamente distinto si tú hicieras un pastel con un tipo de edulcorante distinto a la sacarosa o el azúcar, eh, versus lo que vas a obtener con azúcar, ¿ya? ¿Por qué? Porque los edulcorantes muchas veces aportan el dulzor o pueden sustituir el dulzor del azúcar, pero no pueden sustituir las otras propiedades, ¿ya? Otra de las propiedades que aporta, como ya les mencionaba antes, es que es un tipo de preservante, un tipo de conservante. Ya esto también se ve reflejado en otros productos. Digamos, cuando ustedes van a consumir una mermelada o un durazno en almíbar, el método de conservación de estos es
la cantidad de azúcar que tienen, por eso son tan dulces, pero esta misma cantidad de azúcar evita que se formen microorganismos o crecimientos de bacterias y tú puedas consumir el producto que pueda durarte 6, 8 meses, ¿ya? Pero vamos al punto. En este punto es factible o es posible sustituir el azúcar, bueno, o productos parecidos al azúcar, o sea, azúcar de morena, miel, por algún producto que digamos así, que muchas veces lo que buscan es no tener calorías, porque al fin y al cabo el azúcar es un carbohidrato y genera un consumo calórico, ¿ya? Poder sustituir el azúcar con alguna otra sustancia. Yo les mencionaba antes que hay diferentes edulcorantes, azafrán K, sucralosa, entre otros que muchas veces se los utiliza en diferentes bebidas o en diferentes salsas, pero ¿es posible sustituirlo en el azúcar? Sí, siempre y cuando tú sepas qué propiedades aporta. Entonces, esto va a variar mucho dependiendo de la receta que ustedes vayan a hacer. El punto es que si tú ves que el azúcar en tu preparación, por decirlo así, aporta dulzor, puede ser que utilices una de estas alternativas como son los edulcorantes no calóricos para sustituirlo. Pero toma en cuenta que no solo va a aportar el dulzor. Les digo, en muchos pasteles aporta estructura. Entonces tendrías que ver qué componente puede aumentar la estructura de tu pastel. Podrías agregarle, no sé, más huevo, un poco más de harina, pero el resultado va a ser distinto a un pastel, por así decirlo, hecho con azúcar. Ya, se puede sustituir el dulzor por los edulcorantes, más no otras propiedades. Digamos, pónganse, vamos a hablar de una mermelada, ya, o algún tipo de coulis. Ya, tú tratas de hacerlo, con el azúcar te va a durar ciertos días, porque el azúcar te va a generar este efecto conservante, pero si tú le agregas solo la fruta, la calientas y le agregas los edulcorantes, vas a tener el punto de dulzor, pero al día o a los 2 días probablemente el coulis se te empieza a fermentar, cambia de sabor, cambia de propiedades, entonces esto va a afectar tus preparaciones, ya, entonces tienes que ver cómo sustituirlo. Bueno, en este caso ya creo que empezaríamos a hablar de algún aditivo especial como un benzoato o un sorbato que puedan ayudarte a sustituirlo, pero ya estamos hablando de otros productos que son más químicos y que vienen en otra línea y no tanto en este punto de, por decirlo así, la parte gastronómica, pero la parte gastronómica artesanal, por así decirlo, ¿ya? Entonces, la conclusión es, ¿se puede sustituir? Sí, pero ¿cuál sería el punto clave para que tú puedas sustituir el azúcar en tus postres o en tus preparaciones? Que tú sepas que le aporta, ¿ya? Por eso tienes que saber muy bien cuáles son las funciones del azúcar, estudiar un poco cómo funcionan los diferentes azúcares, porque no todas tienen el mismo poder edulcorante, es decir, normalmente creo que la sacarosa es un estándar de 100 y la miel te va a aportar 120, es decir, que para aportar el mismo dulzor que la sacarosa, que es el azúcar convencional, vas a necesitar menos miel, pero en cambio en los edulcorantes es mucho más potente. Digamos, si tú necesitas 100 gramos de azúcar para aportarle cierto dulzor, con los edulcorantes vas a necesitar 1 gramo o menos incluso. Entonces tienes que entender bastante bien cómo funciona tu azúcar, por qué la vas a sustituir, cuáles son sus funciones y más que todo, qué vas a aportarle a tu receta para sustituir las características que te generaba el azúcar. Entonces, eso es sumamente importante. Ya, entonces, si les quedan más dudas del azúcar o quieren saber más del azúcar, es un mundo del azúcar. Entonces vamos a poder aprender más cosas en ese sentido. Pero ustedes, ¿qué hacen con sus recetas? Yo realmente en algún punto hice muchas pruebas quitando el azúcar a los postres. En mi casa me odiaban realmente por eso. No les gustaban los resultados. Entonces hay cosas que no se pueden sustituir. Creo que lo han intentado mucho tiempo. Sí hay un punto de balance en que tú puedes hacer una receta, bajar el azúcar y sustituirlo por otros elementos, digamos, el azúcar natural de las frutas, por decirlo así. El banano en un punto de madurez aporta mucho dulzor y tú lo puedes potenciar más añadiéndole un poco de vainilla o añadiéndole un poco de canela, que va a potenciar el dulzor y te va a permitir reducir el azúcar de tu receta, pero nunca va a ser igual a utilizar sea azúcar o alguno de estos elementos que conocemos de la familia de los azúcares, ¿ya? Entonces, si les interesa el tema, déjenme un comentario y cuéntenme cómo sustituyen el azúcar en sus recetas, si no la sustituyen, si son amantes del azúcar, si les encantan los cupcakes, los pasteles. Entonces, para seguir explorando esto que son los 4 grandes de la pastelería.